Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá con ustedes en casita compartiendo charlas con Darío. Gracias a nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión. Igualmente, agradecerle a yumavirtualtv.com, canal de internet, que a esta hora también pasa nuestro programa en directo. Y a barrancabermejavirtual.com, primer portal de opinión y de noticias, que de manera generosa cuelgue o sube nuestro programa y usted lo puede ver en cualquier momento. Para esta noche aprovechamos la presencia del senador Jorge Robledo a una actividad en el día de ayer, jueves, para el tema de lo que tiene que ver con Ecopetrol, su modernización, el tema de la caída del petróleo también, del barril del petróleo, y que afecta terriblemente la situación social y económica de nuestra ciudad. Por eso estamos hoy grabando desde la Unión Sindical Obrera con el senador Jorge Robledo. Senador, qué rico tenerlo nuevamente en charlas con Darío. A ustedes mil gracias por su hospitalidad y a sus televidentes mis saludos y claro, muy contento de estar en Barrancabermeja. Senador, cuando usted vino ya hace unos meses planteaba la dificultad sobre la realización de la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Hoy regresa nuevamente a Barranca, pero en una situación mucho más difícil, mucho más complicada para el tema de Ecopetrol. ¿Cómo ve usted realmente hoy la modernización de la refinería de Barrancabermeja, senador? Pues a ver, digamos que hay una situación nueva que complica cualquier cosa, eso uno no lo puede negar, no es lo mismo tener barril de petróleo, no sé, a $90 o a 100, que tenerlo a 50 o a 60 dólares. Ese es un cambio bien significativo que está allí, pero también digamos que esa era una cosa, Darío, que se veía venir, ¿no? O sea, quien diga, medio ilustrado en asuntos mineros, quien no tuviera visto que en cualquier momento esos precios podían caer, pues es porque no entiende nada de estos asuntos. Ya hacía meses habían caído los precios del carbón, los precios del níquel, los precios del oro. O sea, ya una cosa que llamaron los economistas el superciclo de los commodities había terminado. Superciclo es, commodities son materias primas pues, que se transan en la bolsa, en las bolsas. Pero ya eso había subido mucho y tenía que caer. No hay alza minera que no vaya, digamos, que no concluya con una caída. Pero bueno, el punto es que la situación es complicada y si no toman buenas medidas, pues peor. A mí me preocupa, por ejemplo, la decisión del gobierno de distribuir el 70% de las utilidades de Ecopetrol. Venían inclusive distribuyendo más. Esa es una equivocación porque lo que se necesita es fortalecer la empresa y no exprimirla todavía más. Ahora, si la refinería no la promovieron antes, en todos estos años anteriores, pues no es sorprendente que ahora también diga que entonces tampoco se puede. Sí, pues, pero en buena medida utilizando eso como un cierto pretexto para no hacerlo. Yo siempre he creído que hay intereses muy grandes de transnacionales que están más porque estas refinerías se sigan envejeciendo mientras ellos traen gasolina y derivados del petróleo desde sus refinerías en las Antillas. Senador, pero el tema de la caída del precio, sí, la situación de los precios del petróleo internacionales son de alguna manera cíclicos y hemos estado a niveles mucho más bajos, pero con niveles de 30, 40 dólares, la refinería en el mundo han existido y son competitivas. La refinación tiene su margen. ¿Cuál sería la suerte de la refinería de Barranca si no se le hace la modernización, que es una necesidad precisamente para volverla más competitiva? Sí, por eso yo mencionaba hace un momento que ellos no la hicieron tampoco en los tiempos de los precios buenos. Entonces ahí fácilmente lo que está sucediendo es que se van a utilizar los precios malos como otro pretexto más o otro argumento más para no hacer lo que se debe hacer, pero no se hizo en los tiempos buenos. Entonces, esa es mi preocupación que ahora confirmo que la expresé la otra vez que estuve en Barrancabermeja, que ellos estén pensando es, las transnacionales sobre todo, traer derivados del petróleo de las Antillas, donde ellos tienen capacidad de refinación suficiente. Ahora, el otro punto es que la refinería necesita modernizarse, porque lo cierto es que está envejecida, está funcionando a pérdida, en cualquier momento puede tener inclusive daños bien complicados que le impidan
operar y es una necesidad del pueblo de Barrancabermeja, pues de la ciudad es una necesidad modernizar esa. ¿Está buscando una justificación, perdón, senador, para poderla vender? También, esa es una posibilidad que está allí. Yo vi hace unas semanas un artículo de alguien en el periódico El Tiempo, pues no es alguien muy renombrado, pero una persona de todos modos conocida, donde este personaje habla de utilizar la crisis como un argumento para la privatización total de Ecopetrol. Recordemos que los neoliberales dicen que las crisis son oportunidades. Sí, en este caso oportunidades podría ser la idea de seguirla privatizando. Estos negocios del petróleo siguen siendo negocios muy buenos a pesar de las dificultades que puedan tener ellos en el mediano y en el largo plazo, tienen unos horizontes muy positivos. Entonces no nos sorprendamos si el día de mañana se les ocurra más privatización, incluso total, pues podría suceder. Repito, leí la teoría a alguien que, digamos, no es de los que manda en Colombia, pero es una persona que tiene opinión. Ahora, a mí el nombramiento, además, Darío, del doctor Juan Carlos Echeverry, no me gustó, francamente. Él, primero, es de una actitud tremendamente dogmática y sectaria en estos asuntos del neoliberalismo, es como una especie de enfermo por eso. Pero además es una persona que, si usted le mira la hoja de vida, no es cierto que sea un académico como lo quieren presentar. Él sí ha sido profesor universitario y esto, pero es un hombre de grandes negocios, ¿no? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, junta de directivas de transnacionales, vocero de fondos de inversión extranjeros en Colombia e incluso en África. Entonces, eso también no deja de ser preocupante. Para terminar el primer bloque, se va el presidente actual de Ecopetrol. Usted ha sido un crítico a la política de petróleos que ha realizado el gobierno de Santos. De 1 a 5, ¿cómo califica el presidente de Ecopetrol, al saliente? No, yo prefiero no caer en esas situaciones porque tocaría mirar pues con distintas variables, pero lo que sí enfatizo es esto, Darío, es que los gerentes pues son importantes como en estos rompecabezas, pero al final lo principal son las juntas directivas y el presidente de la República. Es que estos negocios del petróleo son de unos billetes muy largos, como se dice, para pensar que un gerente de Ecopetrol es el que toma las decisiones finales. Por ejemplo, esta batalla que acabamos de ganar para que Rubiales regrese a Ecopetrol, esa es una decisión del presidente de la República, eso no lo decide ni el presidente de la empresa, ni el presidente de la empresa, ni siquiera la propia junta directiva de la empresa. Pero una decisión buena, entonces. Yo creo que esa fue una decisión, digamos, acertada, la que nosotros estábamos planteando. Recordemos cómo es la historia. Nosotros constituimos desde hace casi un año ya con la USO una alianza que llamamos Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol y empezamos a exigirle al gobierno que Rubiales pasara a Ecopetrol. Y la actitud del gobierno era bien negativa, eso es evidente. Pero bueno, insistimos en presionar y logramos, creo yo, un triunfo. El movimiento social logra un triunfo, pero ojo, quedó abierta la posibilidad, es un triunfo y estuvo bien la decisión, pero quedó abierta la posibilidad de que subcontraten con Pacific o con alguna otra transnacional la operación del campo y eso sería una especie de crimen contra la economía. Eso sería peor todavía. Borrarían con el codo lo que hicieron con la mano. Estamos charlando con el senador Jorge Robledo del Polo. Vamos a nuestro corte y regresamos aquí desde la USO Nacional en nuestra charla hoy sobre temas del petróleo. Ya volvemos. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. De regreso aquí a charlas con Darío desde la Unión Sindical Obrera USO Nacional. Estamos entrevistando al senador Jorge Robledo. Senador, el tema de la refinería de Cartagena, a mí yo digo, ¿cómo es posible que un proyecto que tiene un mayor valor de 4.000 millones de dólares, que deja hoy a Ecopetrol una situación de problemas de caja, no haya pasado nada?
Es realmente muy grave lo que ha pasado, además porque hubo una decisión, a mi juicio, irresponsable en años pasados cuando el gobierno anunció que la refinería iba. ¿Sí? O sea, la modernización de la refinación, Darío, de la refinería es una necesidad tecnológica, porque es evidente que los fierros están viejos, eso no hay que ser un genio para eso. Son notorias las cifras que dicen que la refinería está perdiendo plata, o sea, en la parte de refinación propiamente dicha se pierde plata y se pierde plata grande. O sea que esa es una necesidad, pero además de eso el gobierno hace varios años anunció que la modernización iba, y la anunció, digamos, con todas las formalidades del caso. Sí, y han estado, digamos, haciendo algunos trabajos, pero lo grave es que anuncien que va, y entonces mucha gente aquí en Barranca Bermeja, ¿sí?, se mete en inversiones de importancia, adecúa sus negocios, incluso hay gente que estoy seguro se vino de otros sitios del país, digamos, a esa especie de bonanza que podría darse en la ciudad si la refinería se construía, y a todo eso le fueron tomando el pelo, dándole largas, y no se hizo, cuando es una necesidad. Ahora, en parte no se hace por esto, que ha sido mi debate en el Congreso desde los días en que estábamos allí con Hugo Serrano, y él también lo planteó, es que a Ecopetrol lo ordeñan en exceso. O sea, Ecopetrol es una empresa que siempre ha sido rentable, pero le sacan tanta plata, el gobierno nacional, que es su principal accionista, le saca tanta plata que la debilita. Y le saca tanta plata porque esa es como la vaca lechera del gobierno, es plata que sacan para el clientelismo y la politiquería. Si usted mira a nivel de petroleras a escala global, Ecopetrol es de las que más ordeñan. Entonces a la empresa no le quedan recursos suficientes para actuar como debería actuar. Y últimamente viene pasando una cosa que es muy grave. Vienen subiendo el endeudamiento en proporciones enormes. Hoy Ecopetrol es muy distinta en términos de endeudamiento a lo que era. O sea, ya si uno mira, las finanzas de Ecopetrol están resentidas en ese sentido porque en buena medida los dividendos se vienen pagando con créditos. O sea que hay un manejo irresponsable en estos años por parte del gobierno nacional, porque repito, estas son decisiones del gobierno nacional, y me preocupa que ahora en estos afanes fiscales en los que se está, pues con mayor razón proceda el presidente Santos a meterle la mano a las arcas de la empresa. Pero hubiese sido lógico no pagar dividendos en este caso, en un momento de crisis. Pues o por lo menos bajarlos considerablemente, pero es un problema de aclarar qué se quiere hacer. Si yo tengo una empresa, que es una buena empresa, y por unas circunstancias externas como esta de los precios que se caen, se resiente la empresa, lo obvio es que yo deba mirar cómo hago para garantizarle futuro a la empresa. Por ejemplo, ahí estaban hoy los de la Asociación de Petroleras Privadas diciendo cómo ha caído en picada la exploración petrolera, la explotación, y cómo se vienen años de dificultades y cómo no se va a poder ni siquiera mantener la producción porque los extranjeros que estaban invirtiendo ya no están invirtiendo. Y entonces ahí todavía se vuelve más urgente, yo se lo dije al ministro como a la altura de agosto, septiembre, más urgente la inversión de Ecopetrol, pero si a Ecopetrol le sacan demasiada plata, ¿quién hace entonces la inversión? Y eso lo que quiere decir es que esa fiesta de hoy, que es ordeñarla en exceso, se vuelven tragedias de mañana cuando la empresa no tenga la capacidad suficiente para atender las cosas. Bueno, o se viene una agresión durísima contra los trabajadores, por ejemplo, lo que pasó en el Instituto de Investigaciones, ¿cierto? Despidiendo gente para resolver problemas del corto plazo, mientras que el largo plazo queda confundido. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Por qué se quiere resolver ahora el problema retirando, cancelando contratos, pidiéndole a los contratistas que renuncien al 30% del valor del contrato? ¿Esa es una solución para la crisis? Yo creo que no, esa es una solución que a mí me parece como la de esos tenderos cuando están muy en apuros y el tendero vende helados y en la desesperación termina vendiendo la heladera, pues la nevera, ¿cierto? Entonces uno dice, pues, ¿cierto? Y aquí puede pasar lo mismo, porque finalmente Ecopetrol es una empresa petrolera. Si no explora lo que debe, si no explota lo que debe, si sus refinerías no funcionan bien, o sea, si su aparato estructural, el que produce la riqueza, no funciona bien, al final esos ahorros terminan yéndose contra la propia empresa, porque usted se termina quedando sin empresa. Charlando con el senador Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, aquí en Barranca Bermeja, desde la Unión Sindical Obrera Uso Nacional. Ya volvemos.
Amigo empresario y comerciante, ¡ojo! No se deje multar. Renueve su matrícula mercantil antes del 31 de marzo. No es cuento. Evite que la Superintendencia de Industria y Comercio lo multe hasta con 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes conforme a la ley 1727 de 2014. Renueve. Aún está a tiempo. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Regreso a qué charlas con Darío, con el senador Jorge Robledo. Senador, en este marco de cosas, hoy que usted está aquí en la sede nacional de la USO, ¿qué consejo le daría a los directivos de la Unión Sindical Obrera en este momento tan crítico? Yo diría que tienen que, pues, por supuesto, que pensar muy bien las cosas y ser muy analíticos y estudiar muy bien las realidades, pero al mismo tiempo mucha decisión de valor civil y de patriotismo. Les toca, como siempre, defender la empresa y defender el buen funcionamiento de la empresa, y tienen todo el derecho a señalar que la crisis no se puede trasladar sobre los trabajadores. O sea, esa idea de que entonces en las vacas gordas ganan pues unos cuantos por allá de las cúpulas del poder y de las transnacionales y todo el mundo en las vacas gordas, ¿no? A los trabajadores les toca poco, y cuando llegan las vacas flacas entonces llaman a los trabajadores a que paguen los platos rotos. Me parece inaceptable. Yo siento que en la lógica que están actuando es, digamos, una lógica acertada, que es la lógica de entender que el sindicato representa los intereses de los trabajadores y que tiene su propia óptica para mirar las cosas, porque sería absurdo que los trabajadores miraran a través de los ojos de Juan Manuel Santos. Eso no puede ser. Son visiones diferentes. Entonces no me sorprendería que el sindicato tenga que terminar movilizándose, y cuenten los trabajadores que en esa movilización este senador y el Polo Democrático Alternativo los vamos a acompañar. Y aprovecho para llamar al gobierno a que actúe con sensatez y a que no hagan cosas que no corresponden con lo que debería hacerse en una concepción democrática. Usted conoce la problemática de Barrancabermeja y conoce también, lo dijo antecito, el tema de la crisis económica por la expectativa y las inversiones que se realizaron. ¿Quién le va a responder a los empresarios hoy que están al borde de la quiebra? A los empresarios de Barranca. Debería responder el gobierno nacional, pero pues lo normal es que las cosas no funcionen así. Si ellos fueran de transnacionales, probablemente el gobierno ya estaría viendo a ver cómo les atiende sus exigencias, pero yo diría que esos empresarios deben unirse, hacer acuerdos entre ellos, generar organización y montarle como una especie de pliego de peticiones al gobierno, decirle, bueno, usted nos metió en esto y esto y esto, estas son las circunstancias en las que estamos, ahora usted cambia las reglas del juego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y se puede pensar en muchas cosas, pero bueno, yo creo que hay que seguir peleando la idea de la refinería para Barrancabermeja. La refinería debe modernizarse. Usted no puede dejar una maquinaria de ese tamaño, porque una refinería es como una gran máquina, y permitir que se le vayan deteriorando sus partes, porque llega un momento en que deja de funcionar, inclusive podría ser hasta peligroso. Senador, en un debate del Senado, usted estaba ahí presente, escuchamos al ministro Acosta decir que el tema de la refinación era un tema de seguridad nacional. ¿El gobierno va a renunciar a la refinación arriesgando el tema de la seguridad nacional? Pues si arriesgan la alimentación. Es que en Colombia estamos gobernados pues por unas ideas absolutamente equivocadas. Yo le dije un día a un ministro, para que usted vea cómo aquí puede pasar cualquier cosa, discutiendo el TLC con Estados Unidos, yo le digo al ministro encargado, le digo, oiga ministro, ustedes van a acabar con la producción de alimentos en Colombia. Y el ministro me dice, pero senador, ¿quién le ha dicho a usted que Colombia debe producir los alimentos? Y me agregó esto, me dijo, es que si Colombia tiene petróleo o tiene carbón, pues con eso paga el petróleo, los alimentos que haya que importar. Bueno, después me lo dijo en un debate ante muchachos estudiantes de economía y lo escribió en un periódico, y esa es la línea. Entonces, si un gobierno o estos gobiernos son capaces de despreciar la producción de alimentos, que usted sin alimentos no puede vivir, pues por supuesto que son capaces también de despreciar la refinería de Barrancabermeja y lo que sea, porque ellos también dirán, no, pues la traemos por el oleoducto desde las Antillas y algún cuento nos echarán. O sea que no hay que hacerse ilusiones, son capaces de las peores barbaridades. Cambiando un poquito de tema, el tema de la paz, que a usted también le interesa tanto.
Por ahí escuché al vocero de la FARC decir que la comisión asesora que nombró Santos es excluyente. ¿Usted qué opinión tiene al respecto, senador? Pues yo he tomado una decisión, Darío, desde hace rato, y es más bien ser parco en opiniones sobre el asunto del proceso de paz. Yo enfatizo mucho en la idea de qué es la posición del polo, que es lucha armada, no, porque siempre hemos estado en contra de la lucha armada, pero proceso de paz sí. Y tomé muy en serio una cosa que dijo un día el presidente Santos, con quien suelo no estar de acuerdo, pero esta vez yo creo que tiene razón. El que él dice, lo que hay que ver del proceso de paz, lo que interesa del proceso de paz no es lo que se diga tanto en público, sino lo que esté sucediendo allí en La Habana, en las conversaciones privadas que están haciendo. Entonces, bueno, pues hay opiniones y otras opiniones y unas opiniones, y nos la pasamos el día todo el mundo diciendo cosas. Aquí lo que importa realmente es qué está pasando en La Habana. ¿Está avanzando el proceso? ¿No está avanzando el proceso? Porque finalmente son ellos los únicos, las FARC por un lado y el gobierno nacional, los que tienen que resolver. Yo quiero ser optimista. Si yo quiero ser, bueno, hay hechos que a uno le dan ciertas esperanzas, pero yo quiero ser optimista porque quiero que ese proceso de paz termine bien. Si el día de mañana desaparecen varios miles de fusiles, desaparecen de verdad varios miles de fusiles, y quienes hoy los empuñan se reintegran a la vida civil, eso no va a ser perfecto, ni va a arreglar todos los problemas nacionales, Darío, pero eso sí va a ser una ganancia para el país que tendremos que celebrar. ¿El Polo recupera la alcaldía de Bogotá con Clara López? Yo espero que el Polo recupere la alcaldía de Bogotá, yo creo que sí. Vamos a ver ahora que vamos a terminar el congreso que vamos a hacer en mayo. Las elecciones para ese congreso son el 19 de abril. De paso, invito a los barranqueños a que nos respalden, a que participen en estas elecciones. Yo encabezo una lista nacional, pero hay otras listas, y con ese Polo, digamos, fortalecido y renovado en el congreso, vamos a la batalla de las elecciones de octubre, y soy muy optimista con el resultado en Bogotá. ¿Quiénes pueden votar en el 19 de abril? Esas son unas elecciones internas del Polo, pero lo cierto es que como están organizadas las cosas, cualquier ciudadano va, pide, digamos, el tarjetón y se lo entregan y él puede votar. Mi llamado de todos modos es a que otras fuerzas políticas no se inmiscuyan en los asuntos del Polo. Yo soy el número 12 en tarjetón nacional, y hay también tarjetones departamentales, algunos de los cuales hacen fórmula con el mío. Quien quiera votar por mí, tarjetón número 12. Ahora, ¿yo qué ofrezco en el Polo? ¿Qué quiero que suceda en el Congreso del Polo? Que el Polo no pierda el rumbo, que sigamos siendo los mismos que hemos sido. He dicho, un Polo un Polo ni con el Centro Democrático, ni con la Unidad Nacional, ni con Uribe, ni con Santos. O sea, un Polo como el que construimos, y que ese rumbo no se pierda bajo ninguna consideración, siempre del lado de la gente que lucha, siempre defendiendo la soberanía, la industria, el agro, el verdadero progreso de este país. ¿Quiere ser mayoría? La fuerza... Uno siempre hace elecciones bregando a ganar, Darío, es apenas normal que así sea, pero también soy optimista que al final el Congreso tomará decisiones, digamos, mediante acuerdos y este tipo de cosas. Yo soy optimista pues bueno, creo que la unidad del Polo es un bien muy preciado, ¿cierto? Y soy optimista en que ya entre adultos vamos manejando las cosas, las diferencias que también son normales, para que podamos tener ese Polo que necesitamos, vigoroso, entusiasma, ni santista ni uribista, porque si no, ¿para qué? ¿La diferencia con Clara López ya del pasado? Siempre entre los seres humanos hay matices, diferencias, desacuerdos. Tuvimos unos desacuerdos sobre unos temas, hoy estamos en otras situaciones, y yo soy, repito, optimista, Darío, en que vamos a terminar manteniendo el Polo vigoroso que necesitamos mantener. Bueno, senador, mil gracias por estar aquí en Charlas con Darío, por estar en Barranca, por defender a Barranca Bermeja, por defender Ecopetrol, y que ojalá le vaya súper bien en los comicios, en las internas del 19 de abril. Ya viene Idamis, y nosotros nos vemos en más Charlas con Darío. Chao. Hola, hoy todos son noticias positivas en esta sesión a cargo del gobierno municipal y del Consejo Municipal. En primer orden, pues se anunció que luego de este foro desarrollado días anteriores con los alcaldes petroleros de la región, aunque no vinieron muchos, pero estuvo presente directiva de Ecopetrol, de la USO y muchas organizaciones sociales, se hará una invitación especial para lograr que el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, esté próximamente en Barranca Bermeja y
solicitarle que se cumpla su palabra de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, como quiera, que no solo será de gran importancia para el desarrollo de Barranca Bermeja, sino para dar la seguridad energética al país por cuenta de la refinación de los crudos que ya en este momento pues se requiere hacer y dar una autonomía en este sector económico. Así las cosas, pues felicitaciones a los corporados que están en esa gran tarea. Asimismo, importante es felicitar a la doctora Mariona Ardila, secretaria de Desarrollo Económico, quien anunció ya que se inició la ejecución del programa social de adultos mayores en el tema de la manutención de 5.000 beneficiarios a través de 40 asociaciones, con un costo de 13.000 millones de pesos. Suponemos que eso será hasta el 31 de diciembre para darle alimento a los ancianos que durante estos últimos 4 meses, creo casi 5 meses, han aguantado hambre porque no han habido esos contratos y las asociaciones no han tenido cómo solventar la crisis. Por otra parte, pues, y en el mismo sentido, importante decirle a la doctora Mariana, ojalá se aclare muy bien esto del contrato, porque algunos colegas periodistas de medios escritos han señalado que hay unas investigaciones que dejarían en tela de juicio este convenio con algunas asociaciones que dicen no tienen abuelos y que son abuelos fantasmas, que serían asociaciones en papel a través de figuras políticas, y eso sí sería muy delicado. Ojalá los periodistas lo aclaren públicamente y den a conocer, revelen estas informaciones para que se vigilen y se haga la veeduría de los recursos públicos y la doctora Mariona Ardila pues no tenga ningún inconveniente y todo sea muy transparente en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, importante entonces señalar que una noticia positiva es el anuncio de la secretaria de Infraestructura, que ha señalado que a partir del mes de abril se iniciará la construcción del Gran Malecón Cristo Petrolero, porque ya se abrió la licitación pública para los recursos que serán invertidos en la recuperación de todo este importante sector, desde el Cristo Petrolero frente al Palacio Municipal y hasta lo que es la Uso Refinería. Es decir, un gran recorrido de observación de nuestra Ciénaga Miramar, y que le permitirá a los turistas poder disfrutar más de este entorno hermoso y tener un recorrido realmente importante por esta zona que hoy en día está pues bastante abandonada y llena de personas indigentes. No sabemos cómo va a ser la administración pública para recuperar totalmente el sector, porque adicionalmente a esto pues el panorama de los indigentes y sumado a la Ciénaga Miramar totalmente pudrida es algo realmente complejo. Pero bueno, felicitarlos porque ya los recursos se van a empezar a disponer y según dice el comunicado de prensa, la obra se inaugurará en el mes de septiembre. Esto será maravilloso poder estar ahí en esa celebración de apertura oficial de la obra. Ojalá salgan los planes como están diseñados por el gobierno municipal. Nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Darío. Bien significativo que está allí, pero también digamos que esta era una cosa, Darío, que se veía venir, ¿no? O sea, quien diga, medio ilustrado en asuntos mineros, quien no tuviera visto que en cualquier momento esos precios podían caer, pues es porque no entiende nada de estos asuntos. Ya hacía meses habían caído los precios del carbón, los precios del níquel, los precios del oro. O sea, ya una cosa que llamaron los economistas el superciclo de los commodities había terminado. Superciclo es, commodities son materias primas pues, que se transan en la bolsa, en las bolsas. Pero ya eso había subido mucho y tenía que caer. No hay alza minera que no vaya, digamos, que no concluya con una caída. Pero bueno, el punto es que la situación es complicada y si no toman buenas medidas, pues peor. A mí me preocupa, por ejemplo, la decisión del gobierno de distribuir el 70% de las utilidades de Ecopetrol. Venían inclusive distribuyendo más. Esa es una equivocación porque lo que se necesita es fortalecer la empresa y no exprimirla a tus buenos. Entonces ahí fácilmente lo que está sucediendo es que se van a utilizar los precios malos como otro pretexto más o otro argumento más para no hacer lo que se debe hacer, pero no se hizo en los tiempos buenos. Entonces esa es mi preocupación, que ahora confirmo que la expresé la otra vez que estuve en Barranca Bermeja, que ellos estén pensando es
las transnacionales, sobre todo traer derivados del petróleo de las Antillas, donde ellos tienen capacidad de refinación suficiente. Ahora, el otro punto es que la refinería necesita modernizarse, porque lo cierto es que está envejecida, está funcionando a pérdida, en cualquier momento puede tener inclusive daños bien complicados que le impidan operar, y es una necesidad del pueblo de Barrancabermeja, pues de la ciudad, es una necesidad modernizar esa. ¿Están buscando una justificación, perdón, senador, para poderla vender? También, esa es una posibilidad que está allí. Yo vi hace unas semanas un artículo de alguien en el periódico El Tiempo, pues no es alguien muy renombrado, pero una persona todos hemos conocida, donde este personaje habla de todavía más. Ahora, si la refinería no la promovieron antes, en todos estos años anteriores, pues no es sorprendente que ahora también diga que entonces tampoco se puede. Sí, pues, pero en buena medida utilizando eso como un cierto pretexto para no hacerlo. Yo siempre he creído que hay intereses muy grandes de transnacionales que están más porque estas refinerías se sigan envejeciendo, mientras ellos traen gasolina y derivados del petróleo desde sus refinerías en las Antillas. Senador, pero el tema de la caída del precio, sí, la situación de los precios del petróleo internacionales son de alguna manera cíclicos y hemos estado a niveles mucho más bajos, pero con niveles de 30, 40 dólares, la refinería en el mundo han existido y son competitivas. La refinación tiene su margen. ¿Cuál sería la suerte de la refinería de Barranca si no se le hace la modernización, que es una necesidad precisamente para volverla más competitiva? Sí, por eso yo mencionaba hace un momento que ellos no la hicieron tampoco en los tiempos de los precios. Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá con ustedes en casita compartiendo charlas con Darío. Gracias a nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión. Igualmente, agradecerle a yumavirtualtv.com, canal de internet, que a esta hora también pasa nuestro programa en directo. Y a barrancabermejavirtual.com, primer portal de opinión y de noticias, que de manera generosa cuelgue o sube nuestro programa y usted lo puede ver en cualquier momento. Para esta noche aprovechamos la presencia del senador Jorge Robledo a una actividad en el día de ayer, jueves, para el tema de lo que tiene que ver con Ecopetrol, su modernización, el tema de la caída del petróleo también, del barril del petróleo, y que afecta terriblemente la situación social y económica de nuestra ciudad. Por eso estamos hoy grabando desde la Unión Sindical Obrera con el senador Jorge Robledo. Senador, qué rico tenerlo nuevamente en charlas con Darío. A ustedes mil gracias por su hospitalidad y a sus televidentes mis saludos y claro, muy contento de estar en Barrancabermeja. Senador, cuando usted vino ya hace unos meses planteaba la dificultad sobre la realización de la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Hoy regresa nuevamente a Barranca, pero en una situación mucho más difícil, mucho más complicada para el tema de Ecopetrol. ¿Cómo ve usted realmente hoy la modernización de la refinería de Barrancabermeja, senador? Pues a ver, digamos que hay una situación nueva que complica cualquier cosa, eso uno no lo puede negar, no es lo mismo tener barril de petróleo, no sé, a 90 dólares o a 100, que tenerlo a 50 o a 60 dólares. Ese es un cambio